Que si está ahí. Aspergesme. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Laudare giunga nobis. Domine exauderationem mea. Et clamor meus adepedio. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo. Oremos. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tum deceni qui custodiam foveam protegant visite datque defendam, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Esta Santa Misa se ofrece para pedir las bendiciones sobre nuestras familias. Misa pro popolo, de rodillas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adeo qualifica giuventutem mea. Judicame Deus et discerne causa neam de gente non santam. Ab omnico doloso eroe me. Quia tu es Deo fectito mea, core me pulite quartis iniciat, dum affligit me inimicus. Emiterucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxeron et aduxeron in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, Adeo qualifica juventutem mea. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare triste es anima mea et quare conturbas me. Espera en Deo, condenado confiteboris, salutabutus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Escutaré de principio, nunca siempre, en secula seculorum. Amén. Introibo ad altare Dei. Adeo qualifica juventutem mea. Aiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beata Maria, semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavendimis coitatione verbo et opum, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum, omnes santos et vos fratres, orare pro mea Domini. Sentione potenza usi multiplicate tuis perducate habita in eterna. Amén. Confiteor de onipotenti, Beata Maria, semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptistem, Sanctis Apostolis Petrum, Pralum, Oribus Sanctis et Pater, Pepecamis Critatione Verbo Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptistem, Sanctus Apostolus Petrum, Pralum, omnes santos et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amén. Indulgencia na absolution et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amén. Deus tu conversus vivificabit nos. Splesua et abitur te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tum da nobis. Domine exauderationem Et meam. clamor meus adveniat. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Invocavit me et ego exaudiam eam, eripiam eam, et glorificabo eam, longitude dierum ad implebit eam, qui habitant in aiutorio antissimi, in protectione Dei Cieli, commovare. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Invocavit me et ego exaudiam eam, eripiam eam, et glorificabo eam, longitude dierum ad implebo eam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo. Oremus. Deus qui ecclesiam tua annua
quadragesimale observatione purificas. Presta famuli tue, ut quodate obtinere abstine nonititur, hoc bonis operibus exequatur, per Domino nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corintios. Fratres, exhortamos vos ned in vacum gratia Dei recipientis, aetem in tempore ascetum ex audibile die salutis adjuvete, ecce in tempus acceptabile, ecce in die salutis nemine ante cullam oculum signo, non ut vita perventur ministerium nostrum, sed in nomine Signore beneficius sicut Dei nostri paciencia et comprensione, cittadinus in angustis in panis in percelibus in seducibus, superamque omnes peccatis in gloriis in patriarchos in Spiritu Sancto, et hac justitia meditate sinistra et fiat veritate et infame et voluntas et seductores et parasitus sicut et passivanetis et excellemus et non quasi tristis sed sicut elementi mentis tanto limitur abitis et anima possidentem. Deo, gracias.
Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Domine. In illo tempore ductus et Iesus in deserto spiritu ut tentaretur ad diabolo. Et cugenium nasi quadragenta diebus et quadragenta noctibus postiane suri. Et ascendis tentantur dixite, si filius Dei es, dico lapide sisti panis fia. Qui respondes dixis scriptum est, non in solo panem vivito, sed in omni verbo quod procedit deore Dei. Tu nasumsi Deum diabolus in santa civitate statui Dei super pinaculum templi, et dixite, si filius Dei est, mittete deorsum. Scriptum est enim, qui angelis suit mandabidete, et in manibus tolete, ne forte ne offendas ad lapidem pedentum. Aetini Iesus, rorsum scriptum est, non tentabis domum Deum tuum. Iterum nasumsi Deum diabolus in monte nescensum valde, et ostendit Dei omnia regnat mundi, et gloria eorum et dixite, ec omnia tibi dabo, si cadem adorabilis me. Tum dicite Iesus, vade, Satana scriptum est enim, Dominum Deum tum adorabis, et in il soli serviens. Tum reliquin eum diabolo et ecce angeli ascenserum, et ministrabant ei. Per Evangelica. Laus tibi, Christe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, paz. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando este domingo, el primer domingo de Cuaresma, y para esta ocasión la epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice lo siguiente: hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo aceptable te oí,
y en día de salvación te socorrí. Sabed que este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. A nadie demos ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, acreditémonos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, fatigas, vigilias, ayunos, en la castidad, en la ciencia, en la longanimidad, suavidad, con el Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia ofensivas y defensivas, por gloria y por ofrenda, por infamia y por buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como muertos pero veis que vivimos, como atormentados pero no muertos, como tristes mas siempre alegres, como pobres aunque enriqueciendo a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Hasta aquí la epístola. Pónganse de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles te encomendó y en palmas te llevarán para que no lastimes tu pie en alguna piedra. Le replicó Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si posternándote me adorares. Díjoles entonces Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y al punto se acercaron los ángeles y le servían. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomó el Espíritu a Dios en el desierto y después de 40 días de no comer pan y agua, el Espíritu le tentó, el demonio le tentó y al final tuvo hambre. Bueno, este pasaje que nos pone la iglesia en esta ocasión es para recordarnos el sentido de la Cuaresma y cómo debemos nosotros de mortificarnos en este tiempo y que vamos a ser tentados y cómo usar la mortificación para rechazar al demonio, a la tentación. Eso es lo que nos enseña Jesucristo el día de hoy. Digamos primero que estamos iniciando la Cuaresma, por eso este es el primer domingo de Cuaresma.
y son 40 días. Pero dice algunos, si le calculan bien, padre, es un poquito más de tiempo. ¿Por qué empezó la cuaresma el miércoles de ceniza? Lo que pasa es que los domingos se reduce un poquito la penitencia de aquello que te has propuesto. Cuando es vicio, eso síguelo siempre. Pero de aquello que te has propuesto puedes reducir un poquito el domingo, porque es del Señor. Pero digo, si es vicio, si por ejemplo tú tomas y tomas casi siempre en exceso, y entonces por eso pediste en tu penitencia de cuaresma no tomar en la cuaresma, pues no tomes en domingo, no tomes. Mejor no. Pero si te fijas bien, desde el miércoles de ceniza agregas esos 4 días o 5 y entonces ya dan los 40 días. ¿Por qué 40 días? 40 días como en el principio, allá cuando Dios castigó, cuando el tiempo de Noé, y vino el diluvio y durante 40 días estuvo lloviendo y acabó con el mundo conocido de aquel tiempo. Y luego, ¿por qué 40 días? Como señal y símbolo de los 40 años del éxodo, de aquel librarse de la cautividad de Egipto e ir el pueblo escogido por 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y ahí 40 años, otro símbolo. 40 días, estos de los que nos habla el Evangelio el día de hoy, que estuvo nuestro Señor Jesucristo haciendo penitencia sin Él tener necesidad. Si Él, que no tenía necesidad de hacer penitencia y era puro e inocente, la hizo, fue para enseñarnos a nosotros que por nuestra inclinación y nuestros pecados tendremos que hacer penitencia. Es muy importante, ya dimos el domingo pasado los motivos de la penitencia. ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? Primero, porque el pecado original, nuestra inclinación, porque hemos pecado, porque tenemos que aspirar hacia el cielo, porque tenemos que imitar a Cristo crucificado. Bueno, esos motivos ya los estudiamos el domingo anterior. Pero, ¿por cómo fue tentado nuestro Señor? Primero, con hambre. Segundo, con la vista. Y tercero, con la soberbia. Fíjense, haz que esta piedra se convierta en pan, si eres el Hijo de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios para vivir en la vida eterna. Así dice nuestro Señor. Hay que estudiar. No estudiar por curiosidad, sino estudiar para salvarnos, para conocer a Dios. Hay que darle un poquito de vuelta al catecismo, y si ya leíste un primer catecismo, ahora vas con el otro, y ahora con el otro, y luego con los más complicados y los más profundos. Hay que tener el conocimiento de Dios más horizontal, no tanto superficial y vertical, más profundo. Más profundo. Escucha, atiende y estudia la palabra de Dios, porque te vas a defender, con la palabra de Dios te vas a defender. Ahí está el demonio, que fue, digamos, como el primer protestante. Por eso bien decían que Santa Teresa decía, los protestantes son los hijos del diablo. Sí, el demonio es el primer protestante, porque tergiversa la palabra de Dios. Transforma y cambia a su conveniencia la palabra de Dios. Fíjense cómo dice después el diablo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo del pináculo del templo, y escrito está: mandará Dios a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Sí, está escrito así, pero él estaba malinterpretando las Sagradas Escrituras. También está escrito, dice nuestro Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Así que en esa vista, para que todos lo vieran, para que todos lo observaran, para que todos se dieran cuenta de que estaba haciendo y que iba a ser el Hijo de Dios y que los ángeles iban a venir, ahí estaba otra tentación de la vista.
Y luego la otra tentación, la soberbia. Lo sube a muy alto de la ciudad y dice, todo esto te daré si posternándote me adorares. Así pues, dice el apóstol San Juan en su primera carta, dice, el inicio de todo pecado es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la vista y la soberbia de la vida. Concupiscencia carnis, concupiscencia vidiorum, et sapientia, et soberbia vitae. Así dice San Juan. Y entonces por eso, en esta mañana vamos a reflexionar acerca de la mortificación que tenemos que hacer de los sentidos, porque el diablo nos va a atacar los sentidos. En este domingo vamos a hablar acerca de los sentidos exteriores y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hablar acerca de los sentidos interiores, que son muy importantes también mortificar. Pero, a ver, niños, jóvenes, ¿sí saben cuáles son los sentidos? Los sentidos exteriores se los enseñan en la escuela. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos exteriores los tenemos que mortificar. La mortificación es necesaria para ir al cielo. Mortificar no significa matar, sino ordenar, guiar, tener a raya, hacerle un poquito de violencia a nuestros sentidos. Porque si no le haces violencia a los sentidos y los dejas como rienda suelta, entonces te vas a condenar. Lo primero que tienes que hacer es mortificar tus sentidos. Y veamos cómo. Primero, de la vista. La vista, los ojos son las ventanas del alma. Dice San Agustín que es como unas ventanas, como unas puertas que tenemos que cuidar, tenemos que cerrar, tenemos que estar muy cuidadosos porque si no por ahí nos va a entrar el mal. Y ahora, ¿cuánta necesidad tenemos de mortificar la vista? Sobre todo con las pantallas, con el internet. Ser muy cuidadosos. ¿Es malo entrar al celular, al internet? No, no es malo en sí mismo, pero es un arma de 2 filos. Si no lo utilizas bien, esa herramienta va a ser para ti un arma mortal. Dice nuestro Señor Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Más te valiera entrar en el cielo sin un ojo que en el infierno con 2 ojos. O sea, a esto se está refiriendo nuestro Señor. No que nos vamos a arrancar el ojo así completo, sino que si hay una ocasión de pecado en la vista, apártalo. Por eso, el que se mortifica la vista, baja la vista cuando hay peligro. Hay recato y voltea hacia otro lado cuando hay ocasión de pecado. Está cuidadoso con lo que ve, escoge lo que ve. A los padres de familia quiero insistirles y decirles, pónganles candado al módem, a los aparatos que usan sus hijos, pónganles candado a todo eso, porque sí existen candados, incluso hasta contratados, y que son muy buenos, para que no permitan en su casa que haya imágenes deshonestas. Ese es el cuidado de los padres. Eso deben de cuidar los padres. Antes, ¿cómo se veía la televisión? Todos juntos en la sala, en una cajota grandota. Y es que yo quiero ver las caricaturas. No, pero yo quiero ver el fútbol. Y otro quería ver las noticias. Y entonces se tenían que turnar.
Y ve, qué triste es que ahora sin vigilancia están los niños creciendo. Así que, niños, jóvenes, cuidado con la vista, cuidado con lo que vemos, porque lo que vemos son las ventanas del alma. Si tú ves cosas bonitas, de repente una imagen te eleva hacia el Señor. Ves un angelito que está en posición de adoración y con las manos juntas, te eleva a adoración. Ves un ornamento que está hermoso, un cáliz precioso, cánticos que escucha, te eleva a la oración. Por eso, en tu casa, tú tienes un altar que está bien cuidado, bonito, limpio, ordenado, de preferencia con flores, renovado. Así rezas, así pides, así le pides a Dios. O está todo descuidado, o ni siquiera tienes altar, o las imágenes están rotas o sucias, o está todo desordenado donde rezas. Pues es que si ves cosas que están mal, pues entonces de repente vas a tener cosas malas en tu interior. Pero si ves al revés, cosas bonitas, vas a tener buenos sentimientos en tu alma. Por eso dicen los filósofos, nada entra al intelecto sin que primero haya pasado por los sentidos. Así que cuidado con lo que ves. Hay que tenerle a raya los ojos. Y luego, además de los ojos, es el oído. Muchos estamos acostumbrados. Digo, gracias a Dios, no. Desde que estoy chico no me gusta mucho la música, pero hay muchos que escuchan mucha música y mucho tiempo. Y lo triste es que escuchan a veces cosas malas. Hay música mala, hay música indiferente, que es bonita, indiferente. Pero hay otra música que también es cultural, también eleva el espíritu. Lo que estamos escuchando en esta Santa Misa eleva el espíritu. Entonces, hay que escuchar cosas al menos indiferentes o de preferencia culturales o espirituales, y especialmente en este tiempo de la Cuaresma, porque es un tiempo que le dedicamos a Dios, es un tiempo más oportuno. Y entonces cuando escucha cosas buenas. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho estar escuchando y escuchando y escuchando, y entre ellos chismes, críticas, murmuraciones, música mala, conversaciones deshonestas y tantas otras cosas. Bueno, cámbiale. ¿Te gusta mucho escuchar? Ponle objeto bueno al oído. Ponle música clásica, o ponle música gregoriana, o escucha un sermón, o escucha un audiolibro. Miren que ahora con la tecnología y con los aparatos que se están usando, ahí está, métete a la página Radio Tradición, métete a la página Sociedad Sacerdotal Tren, escucha cosas buenas, escucha lo bueno, escucha la vida de los santos, para ver si tratamos de que se nos pegue poquito, a ver si le entendemos un poquito y se nos pega y nos identificamos con uno y le tenemos más devoción. Escucha lo bueno en esta Cuaresma. Esa es una forma de mortificar el oído. Bueno, ¿y qué más? El olfato. Muchos, por no mortificar el olfato, tienen faltas de caridad para con el prójimo. Caray, ¿por qué? Porque están tan acostumbrados a las fragancias hermosas, a las fragancias bonitas, que cuando de repente un enfermo, un necesitado, una persona maloliente se acerca hacia ellos, lo desprecian.
o no quieren atender o ayudar o cuidar. Nada, desprecian. Y eso es falta de caridad. Había una religiosa, creo este ejemplo ya se los conté, de que estaba ella atendiendo a un enfermo con una llaga muy apestosa y muy fea. Y entonces estaba ahí en la curación cuando de repente llega un protestante y le dice, yo no haría eso ni por $10,000. Y luego dice la religiosa, yo no lo haría ni por $100,000. Y luego entonces dice, ¿entonces la obligan? Sí, sí me obligan. Ah, caray, qué inhumanos. Y dice, saca su crucifijo y dice, Él me obliga, porque Él murió por mí para salvarme en la cruz y yo quiero hacer sacrificios por amor a Él para salvarme y salvar. Él me obliga. Y se quedó edificado el protestante y se convirtió por la caridad. Pero hay personas, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? No, aquí no creo, pero antes no se bañaban tan frecuentemente y para como disimular el hedor, pues le echaban un poquito más de perfume y entonces, y así se excedían en los perfumes para atracción de los demás. ¿A quién tienes que agradar? Yo no digo que suciedad, yo digo limpieza y olor bueno y olor bonito, está bien, pero exceso es vanidad, exceso es no cuidar el olfato, tener mucho cuidado con los perfumes excesivos. El que no mortifica su olfato, después va a tener que ser castigado en el infierno con azufres y olores terribles, terribles. Así que más vale ahorita mortificarnos un poco, más vale. ¿Qué otro sentido? El de la lengua, el gusto. Por dos lados se puede caer en estos peligros. Por gula y por hablar y criticar y hablar mal de la gente. Así que tenemos que ser más cuidadosos con esta lengua, con esta, dice el apóstol Santiago, bienaventurado el hombre que no peca con su lengua, que tiene a raya su lengua, que tiene a raya su hablar. ¿Te gusta mucho hablar? Pues habla más con Dios. ¿Te gusta mucho platicar? Escribe y habla cosas bonitas, cosas de Dios, cosas de los santos, cosas de las virtudes, cosas de las cosas que puedes tú ayudar a los demás. Evita críticas, evita murmuraciones, evita hablar mal del prójimo y decir mentiras. En el mucho hablar está el pecar. Así que silencio a las palabras, silencio a la imaginación, silencio a los pensamientos. Ya hablaremos el próximo domingo acerca de esas mortificaciones, de los sentidos interiores. Pero por lo pronto hablemos acerca de que cuidado con lo que hablas. Ten más a raya lo que dices. Y también en el comer. Y en este tiempo más. Porque es el tiempo de ayuno, de penitencia, de abstinencia. Este tiempo es más. Hay que hacerle un poquito más de violencia a este apetito de la carne. Porque así fue tentado nuestro Señor. Y también en el Génesis. ¿Cómo entró el diablo al mundo? ¿Cómo entró el diablo a Adán y a Eva? Con el fruto prohibido. Come de este fruto, le dijo, come, come. Y luego lo vio, estaba hermosísimo. Y luego le dijo, serán como dioses. Lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo. Convierte esta piedra en pan. Y mira, lánzate de aquí hasta abajo para que todos te vean.
mira, todo esto te voy a dar para que tú tengas ese poder. Así, así, es como tienta el diablo. Primero empieza por la comida. Y en este tiempo tenemos que ayunar todos los miércoles, no, el miércoles de ceniza y todos los viernes de la cuaresma. Eso como obligación, pero se acuerdan que les dije que allá en Estados Unidos se ayuna todos los días. Y allá en otras partes del mundo también, nomás a nosotros nos dieron esa dispensa. Pero el católico de veras, el de veras, en todo el mundo, ayuno toda la cuaresma. Vaya que tenemos que hacer algo de penitencia respecto a este tema. Hay unos santos que son de admirar más que de imitar, pero por ejemplo, un San Pedro de Alcántara, que estaba bien delgadito, así bien esqueleto, porque ayunaba mucho tiempo, muchos años, desde los 20 años hasta los 80 y tantos que duró vivo. Así que debo decir que también el ayuno es bueno para la salud, ¿eh? O sea, duró muchos años, y estaba así. Decían sus biógrafos que hasta sus inicios se encarnaron en su propia carne por tanto ayuno que hacía. O sea, se pegaban sus inicios a sus carnes, así. Era un esqueletito así. Y luego cuando muere Santa Teresa, que era contemporánea, él era su maestro espiritual, le pedía mucho a Dios y intercediera a San Pedro también por ella. Y en una ocasión se apareció y dice: bendita penitencia que me alcanzó tanta gloria, tanto cielo. Y si desear quisiera algo, regresaría a la tierra a hacer más penitencia para el más cielo que Dios me premiaría. Bendita penitencia. Así que si no podemos ayunar como San Pedro de Alcántara, cuando menos cumplamos nuestras obligaciones, que es de precepto los viernes y poquito más. ¿Te gusta algo? Prívate de lo lícito para que más fácil cumplas lo ilícito, para que te apartes más de lo ilícito. Ejemplo, ¿te gustan mucho las galletas? Pues en esta cuaresma ofrécele a Dios ese sacrificio y no comas galletas. ¿Te gustan mucho las fritangas? Ofrécele a Dios en sacrificio. ¿Te gusta mucho la soda? Una señora dijo: la coquita, padre, se me hace bien difícil. ¿Te gusta? Pues ofrécele a Dios. Y eso que es lícito, porque si comes galletas, si comes fritangas, si comes papitas, no estás cometiendo pecado, pero lo estás ofreciendo a Dios como sacrificio y estás privándote de lo lícito, más fácilmente vas a alejarte de lo ilícito. En este cuaresma tenemos que cumplir bajo pena de pecado mortal el ayuno los viernes. Bueno, ¿y qué más? El tacto es el último de los sentidos exteriores, el tacto. Pero el que más tenemos que tener más cuidado porque está en todo el cuerpo. Y al tacto lo tenemos que mortificar. Tenemos que hacerle violencia a todo el cuerpo. Como decía San Francisco de Asís, el burrito se revela de repente. El día de ayer tuvimos, gracias a Dios, ese campamento cristero y asistieron un poquito, 70 jóvenes más o menos, gracias a Dios. Y hubo caballos. Y se subieron a los caballos, estaban bien contentos los jóvenes con los caballos. Pero uno de ellos era un burrito. Había 3 caballos, pero un burrito que pasaba como caballo más o menos. Al principio, yo me quiero subir a este, y se subían, pero luego ya nos dimos cuenta que era burro. ¿Por qué? Pues lo teníamos que jalar. A los caballos iban así, normal, mansitos, así, bien dado la vuelta. Pero al burro había que jalarlo un poquito más así porque no quería avanzar.
porque era burro. Bueno, pues dice San Francisco de Asís, el santo de allá atrás, dice, mi cuerpo es como el burro que a veces se rebela y se pone como que no quiere, órale. Y así como San Pablo, que dice, reduzco mi cuerpo a servidumbre. No vaya a ser que yo predicándoles a ustedes me vaya yo a condenar. Le hago violencia a mi cuerpo para que me salve, para que yo también vaya al cielo. Pues hazle violencia al burrito, hazle fuerza. ¿Y cuáles son esas mortificaciones que podemos hacer del cuerpo? Pues de vez en cuando en este febrero en Hermosillo, báñate con agua fría. Ay, padre. Bueno, si te enfermas, no, pero puedes hacerle violencia al cuerpo con eso. También puedes hacerle violencia durmiendo un poco menos, despertándote más temprano para rezar, no desvelándote para las redes sociales, no, despertándote más temprano para rezar. Hazle violencia al cuerpo. O durmiendo en un poco más con un poquito más de frío, ofreciéndole a Dios esos sacrificios. El mismo santo del que hablábamos, San Pedro de Alcántara, era tanta su penitencia que dormía solamente 1 hora. Y esta hora la dormía sentado en una silla con un respaldo que en la parte de la cabeza le puso un clavo. Por si recargaba su cabeza, caía en el clavo. A veces a nosotros nos quitan la almohada y ya no podemos dormir. Nos quitan un poquito de la sábana o la cobija que tenemos y ya se nos hace difícil dormir. Y él dormía nada más 1 hora sentado y cuando recargaba la cabeza con un clavo en la cabeza para sufrir un poquito. Válgame Dios, sí, hay cosas que son de admirar más que de imitar. Pero si los santos nos dieron ejemplo de penitencia, ¿por qué no haces un poquito de penitencia? Si ves a Cristo que está tendido en la cruz con clavos y espinas, ¿por qué no haces tú un poquito de penitencia? Y todo su cuerpo llagado con flagelos. ¿Por qué no hacer un poquito nosotros de violencia al cuerpo? Poquito. Que no quite tus obligaciones que debes de cumplir. Poquito. Pero hazle violencia. Hazle violencia. Quiera Dios que estos sean unos ejemplos para poder hacer penitencia de nuestros sentidos en este tiempo de Cuaresma, porque si no hicieres penitencia, todos por igual pereceréis. Tendremos que ofrecerle a Dios en esta Cuaresma algún sacrificio. Pregunta, ¿ya sabes qué sacrificio y lo estás cumpliendo en esta Cuaresma? Si todavía no, haz un alto. Pídele a Dios en esta misa que te ilumine qué es lo que más necesitas y ofrécele a Dios sacrificios, ofrécele a Dios mortificaciones. Hay que poner un poquito a raya nuestros sentidos para que Dios nos ayude con la mortificación. Pidámosle a la Virgen dolorosa, la que hizo mucha penitencia, mucha mortificación, le ofreció a su mismo Hijo por nuestro amor como corredentora, que nos ayude a ella, también nos dé luces y fuerzas para cumplir nuestros propósitos de esta Cuaresma. Hagamos penitencia para que Dios nuestro Señor perdone nuestras faltas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente,
factor in sine eterna, visibilum omnium et invisibilum, et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Dei, unigenito, et es patronatum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virginia homo factus est. Crucifixius essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sed exteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortos, cuyo regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dom et vivificantem, qui ex Patri Filio procedit, qui cum Patris et Filio, simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum bautismum remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Scapuli sui sobrumbrave tibi Dominus, et su penis eius peravimus, scutus circunda vitae veritas eius.
Venezuela, de boca toca nace su super Cristo es sante. Amén. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Sursum corda. Gratias hagamus Domino Deo nostro. Benedignum justunes et cunes salutare. Nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, qui corporali unio vicia comprimis, mente ne elevans, virtute largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Perquem majestatem tua laudan angeli, adorando dominaciones, tremum potestates, sceni scelorumque virtutes, ad beata serafim, socia exultatione concelebra, con quibus en nostras voces, ut admiti lluvias de precamus, supplici confessione dicentes. Santo, 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 Dominus Deus, Señor, Deus, in cielo terra, gloria Tua, Señor, Jesús. Benedictus,
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Libéranos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere miserere nobis. nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere Miserere nobis. nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis Dona pacem. nobis pacem. Domini. Domini. Domini non sum. Dios Dios omnipotente, Beata María, Sempre Virgine, Beatum Michaelia, Cagellum, Beato Giovanni Baptistum, Sanctis Apostolis, Petrum, Planum, Omnibus Sanctis Dei Pater, Papicamus Disi Coditationem, Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Maria, Sempre Virgine, Beatum Michaelia, Cagellum, Beato Giovanni Baptistum, Sanctus Apostolis, Petrum, Planum, Omnes Santos et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur vestre omnipotens Deus et dimis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amén. Indulgencia en absolución en remisión en peccatorum vestrorum triba vobis omnipotens et misericord Dominus. Amén. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nom Deus Christus, ecco me ansa tanto parus navitur anima mea. Domine nom Deus Christus, ecco me ansa tanto parus navitur anima mea. Domine nom Deus Christus, ecco me ansa tanto parus navitur anima mea.
Scapuli suis obrumavitivi Dominus et supenis eius speravis, scutus circundavite veritas eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dominus Domine sacramenti libatio santa restaure. Et habetus state purgatus, in mysteris salutaris facias tarsire consortium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Via tibi Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum et nicit quod factum est. In ipso vita erat et vita era lux homin, et lux in tenebre lucet et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen era Johannes, hic venin in testimonium ut testimonium per vere lumine ut omnes crederem per illum. Non ire lux eo testimonium per vere lumine, era lux vera qui illuminat omnem hominem inientum in mundum, in mundo erat et mundus per issum factus es in mundus eo non cognovit. In propria venit et suum non receperunt, quod autum receperunt eum Deis potestatem filius Dei fieri, is in nomini eius cum ex sanguinibus, neque es voluntate carni, neque es voluntate viris sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas in et a Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gracias.